Muy buenas tardes, damos gracias a Dios por poder estar en este tercer estudio de, como usted lo puede ver ahí en las diapositivas, estamos estudiando la grandeza del Evangelio y a través de estos estudios tratamos de notar la importancia, la riqueza que tiene para nuestra vida poder considerar cuán necesario es recordar permanentemente que el Evangelio ha sido dado para cada uno de nosotros, es lo que nos motiva y lo que alienta nuestra vida y nuestro corazón en este tiempo. Estamos estudiando, como le decía, el estudio de esta semana. Creo que se apagó. Bueno, ahí lo van a ir recuperando en un ratito. Lo que vamos a estar estudiando en esta mañana tiene por título El Evangelio, locura a los que se pierden. Y continuamente consideramos que el Evangelio es sencillamente algo que aplica solamente para aquellos que no conocen de Dios. Sin embargo, como lo hemos estado estudiando, el Evangelio comprende todas aquellas cuestiones o principios que tienen que ver con el valorar o tener en alta consideración a la persona de Dios en nuestra vida, de tal modo que podamos tener la capacidad de continuamente estar agradecidos por ese mensaje que trajo salvación a nuestra vida y en virtud de ello ser obedientes a la palabra de Dios. Y ante esto tenemos una pregunta. ¿Puede el Evangelio ser perjudicial para alguien? Y usted considere la respuesta. ¿Puede el Evangelio ser perjudicial para alguien? Recuerdo que en una ocasión, estando allá en el Instituto Bíblico, allá en Argentina, recuerdo que había un muchacho que tenía ya varios días que estaba con una gripe muy fuerte y pues allá es como en el Seguro Social, solamente te dan o paracetamol o penicilina, ¿no? Resulta que este chico no sabía que él era alérgico a la penicilina, ¿no? Resulta que él va por la noche, a eso de las 10 de la noche, estábamos en el mismo cuarto, a que le pongan una inyección a la que le habían dicho que vaya a esa hora. Le pusieron la inyección y eran las 10:40 y no volvía, ¿no? De la inyección que le tenían que colocar. Y nosotros estábamos así como que, pues, ¿qué habrá pasado con él, no? O sea, sí está enfermo, pero pues tampoco está en una condición en la que no se puede mover. Resulta que pues pasaron 10 minutos más, fuimos allí a buscarlo, a ver pues qué había pasado, y estaba tirado a medio camino entre los edificios y el centro médico. Había un campo así, pues como de largo, como de 2 campos de fútbol, y estaba tirado ahí en medio, y pues obviamente de noche pues no se ve, ¿no? Y ya pasando cerca de él, uno de los muchachos que iba conmigo se tropezó con él, porque si no, no lo hubiéramos visto. Y fue así como que, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es? Y pues vimos que estaba este muchacho ahí tirado. Resulta que era alérgico a la penicilina y se estaba muriendo. Algo bueno, algo que sana, algo que quita una enfermedad, puede llegar a ser perjudicial. Preguntamos, ¿puede el Evangelio ser perjudicial para alguien? Sí, en el sentido de que perjudica para aquellos que consideran que el Evangelio no es solución, para aquellos que consideran que el Evangelio es algo alternativo, algo que pueden obviar en su vida. Sin embargo, para aquellos que nos hemos acercado en fe, en obediencia a lo que presenta la palabra de Dios, entendemos que es la mayor y la mejor de las cosas que podía habernos ocurrido. Por esa razón, entendemos que, como dice aquí en esta diapositiva, dice, ¿es malo ser considerado loco? Y la respuesta es, depende quién lo diga. A nosotros cuando íbamos en la primaria, nuestra mamá nos fortalecía mentalmente con las siguientes palabras. Si regresas otra vez llorando por lo que te dijeron, yo te voy a dar de nuevo a ti. Y es como que decíamos, pues sí tengo que ser fuerte mentalmente para no prestar atención a todo lo que alguien me dice. Y me decían negro, feo, cabezón, muchas cosas.
Y llegó un punto donde era así como que, sí, brother, o sea, no tiene importancia porque quien lo decía no tenía valor en cuanto a que fuese alguien estimado por mí. ¿Es malo ser considerado loco? Dice ahí, depende de quién lo diga. Y a través de esto que vamos a estar estudiando en esta mañana, vamos a ver que a final de cuentas, Dios quiera que nos consideren locos. Dios quiera que ese sea el adjetivo calificativo preponderante que la gente coloque sobre nosotros. Que seamos llamados locos a causa de el mensaje del evangelio en nuestra vida. Y vamos a leer, por favor, abra conmigo ahí su Biblia, lo leímos al comenzar el culto, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice de la siguiente manera, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y como decíamos, algo bueno puede ser perjudicial para alguien, sí, cuando esta persona en sí misma no tiene las condiciones para recibir eso que es bueno y al contrario lo desecha y considera que es algo que atenta contra su propia vida. Y decíamos también, es malo ser considerado loco, y la respuesta es depende de quién lo diga. Y en esta mañana vamos a ver 3 razones por las cuales el evangelio es locura a los que se pierden. El apóstol Pablo escribe la carta de 1 Corintios, y como carta de presentación, aquí podríamos decir, es un término de fútbol, Pablo va con los tacos por delante. Él no llega a preguntar qué les parece, sino él dice, el evangelio es locura a los que se pierden. Prácticamente Pablo está diciendo, el evangelio para muchas personas puede ser considerado una ridiculez, algo absurdo, como lo vamos a ver más adelante en algunas versiones que aparece en la palabra de Dios, esa traducción de locura. Y la primera razón es por el sistema que gobierna sus vidas. ¿Por qué es una locura? Bueno, pues porque están en un sistema opositor a los principios de la palabra de Dios. ¿Y cuáles son los efectos de ese sistema? ¿O qué es lo que produce en todas las personas que están debajo de él? En primer lugar, menciona que están cegados. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo hace referencia con respecto a la condición en la cual las personas que están sin Cristo se encuentran por causa de estar sin el conocimiento de Dios en su vida. Dice en el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios,
perdón, de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Y aquí presenta la idea de que el mundo está lleno de ciegos. Es un mundo que anda a tientas. Dice, haciendo una descripción de los impíos, el libro de Proverbios, dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y esto nos presenta un mundo que anda a tientas, anda ahí por todos lados. Y yo no sé si a usted alguna vez le pasó que está en un lugar que no conoce así a la perfección y de repente se va la luz. Yo recuerdo que de los momentos más angustiosos y tristes para los niños que iban al campamento ahí, era cuando teníamos que apagar la luz, ¿no? Era un lugar desconocido para ellos, un lugar nuevo en el que llevaban horas apenas allí, y llegaba el momento de apagar la luz y era la peor de las torturas para ellos. Obviamente nos referimos a apagar la luz para dormir. No se imagine que apagábamos la luz para torturar a los niños. Bueno, a veces, no. Pero, ¿sabe qué? Naturalmente tememos a aquello que es desconocido. Y dice ahí el libro de Proverbios, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiecen. Y va uno ahí a tientas y ya pateaste con el dedo chiquito ahí el sillón y estás ahí retorciéndote de dolor y te das vuelta y ¡pum! Ya te pegaste en algo en la cabeza y te estás apenas agachando así para sobarte el dedo y ya te tropezaste y te caíste con otra cosa porque es algo desconocido. ¿Sabe? Aquí Pablo dice que el Dios de este siglo, y habla sobre la persona de Satanás, dice que él cegó, pero fíjese en dónde está esa ceguera. Dice que está en el entendimiento. No habla de que necesariamente los inconversos sean insensibles, pero pasa lo siguiente. Si el entendimiento, es decir, la capacidad de razonar apropiadamente, de valorar las cosas como debe de ser, es afectado, por lo tanto, las emociones van a ser afectadas de una manera o van a ser distorsionadas y por lo tanto la voluntad va a ser incapaz de decidir apropiadamente en virtud de que no entiendes, de que estás a ciegas. Cuando el apóstol Pablo dice que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice que les ha hecho incapaz por causa de su propio pecado de poder comprender las verdades espirituales. Por esa razón, dice allí en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es una locura. Porque imagínense, ¿cómo un judío va a ser la fuente de mi salvación? ¿Cómo por medio de un hombre iba a habitar toda la plenitud de Dios en él? ¿Cómo un solo hombre puede obtener el perdón de mis pecados? Y llena el diablo de cuestionamientos la mente del hombre, obligándolo o haciéndole creer que él está en lo correcto, cuando en realidad está totalmente incapacitado de entender la condición tan mala en la cual él se encuentra. Después dice allí que están muertos espiritualmente. Y esa condición de muerte produce una serie de actividades de parte de esa persona que está muerta, de tal forma que le impide responder ante el Evangelio. Y dice, Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, aquí presenta que el diablo no nada más ha cegado el entendimiento, sino que él propicia que las personas se mantengan en esa condición de muerte espiritual. Y debido a que están muertos espiritualmente, ellos actúan de una manera que es correspondiente con la condición en la cual ellos se encuentran. Dice que son hijos de ira, pero dice que están buscando todo el tiempo la voluntad de su carne, lo que les haga sentir bien. Y por esa razón, hablar del Evangelio es algo ridículo, es algo
ni siquiera digno de tener en consideración, porque evidentemente sí es ridículo para el sistema en el cual vivimos hoy, que por ejemplo una chica mayor de 13, 14 años siga siendo virgen, porque es lo más común que deje de serlo. Es lo más común, es algo ridículo que, por ejemplo, una persona en el pleno uso de sus facultades mentales, en lugar de estar descansando en domingo, esté sentado en una iglesia. Es ridículo que las personas vean que usted viene y ofrenda de su dinero diciendo, ahí nada más te están lavando la cabeza para quitarte tu dinero, para enriquecer a alguien más. Sí, estamos bien ricos, ¿no? O sea, si usted se da cuenta, estamos desbordando en riqueza aquí donde nos encontramos. Es cierto, para el mundo en el cual vivimos es ridículo, es absurdo los principios que presenta el Evangelio, que presenta la palabra de Dios, pero son ridículos porque decimos, están cegados y están muertos. Y por lo tanto, no podemos pedir que un muerto actúe de manera obediente a los principios de la palabra de Dios. No podemos esperar que un muerto valore los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está muerto, porque está imposibilitado de responder al llamado del Evangelio a su vida, si no es que Dios produce en él esa capacidad, permite allí, como dice en el libro de Segunda de Corintios, que es Dios el que resplandeció en nuestros corazones. Dice que de las tinieblas, en medio de las tinieblas resplandeció la luz. Y dice que Él resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios. Si no hubiese sido Dios soberanamente decidiendo resplandecer en mi mente, haciéndome entender que el Evangelio era mi única, no última, mi única solución, mi única salvación para no pasar la eternidad en el infierno, seguramente yo seguiría pensando que rezarle y agradecerle a la Pachamama, no sé, ahí danzarle al sol, ofrecerle un sacrificio a San Francisco de las Carnitas, no sé, y ustedes me dirán, ¿ese santo de dónde es? El otro día yo vi un lugar que dice, sí, San Francisco de las Carnitas, ¿no? El asunto es que al hombre le resulta más lógico, imagínese eso, imagínese cuán absurda la condición de perdición tan grave en la cual el hombre se encuentra, que le parece más sabio orarle a un pedazo de yeso, porque eso es, discúlpeme que lo diga de esta forma tan tosca, pero eso es, le parece más sabio orarle a un pedazo de yeso, que si lo tanteas ahí un poquito se va de frente el ídolo y ni las manos mete. Me pasó lo siguiente, una vez estando allí en un pueblo, ahí en Jalisco, estábamos ahí haciendo una actividad y había una procesión. Y era así como que por esa razón estábamos haciendo una actividad evangelística, aprovechando que había muchísima gente en la calle. Entonces ahí sacaron a pasear al santo, ni me acuerdo qué santo era, y lo traían ahí en hombros, y en eso la calle pues era un empedrado, entonces había un hoyo. Entonces una de las personas que iba llevando ahí al santo metió el pie en el hoyo y ahí empezó a tambalearse el santo y empezó la gritadera de gente así como que ¡ay! Se va a caer, y que se cae el santo y ni las manos metió, hermano, y cayó roto ahí en muchos pedazos. Y uno diría, pues es que ¿qué más puedes esperar? Es un pedazo de yeso. No puede hacer nada por ti. No puede, ni siquiera se pudo salvar a sí mismo. O sea, hubiera metido las manos. Hubiera sido más milagroso ver que se iba a caer y de repente se incorporó y se puso en pie. Y ahí todos creerían en eso. Pero en lugar de salvarse a sí mismo, quedó roto, hecho pedazos ahí en la calle. ¿Sabe? En esa condición y por esa razón el Evangelio es una locura para los que se pierden. Porque están cegados, porque están muertos y en último lugar, porque son enemigos. Pero fíjese en dónde está esa enemistad. Dice que somos enemigos en la mente. Dice el libro de Colosenses, capítulo 1, y a vosotros también,
que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pero dice que en otro tiempo, las personas que están recibiendo este mensaje, ellos se encontraban en la misma condición que los colosenses. Dice que ellos eran enemigos, pero dice en vuestra mente. Y me llama mucho la atención que siempre los conflictos que tenemos con las personas o con alguna circunstancia en particular que ocurre en nuestra vida, siempre se origina en nuestra manera de pensar. Nosotros consideramos que eso es algo inapropiado, consideramos que es algo que no tenemos que hacer o que las otras personas no deberían de hacer, y por lo tanto, desde ese momento en nuestra mente construimos una serie de argumentos por los cuales ciertas personas o ciertas condiciones son detestables para nuestra vida. La primera razón por la cual el evangelio es una locura para los que se pierden, dice allí, pues porque el sistema que gobierna sus vidas los ha cegado, los mantiene en una condición de muerte espiritual y porque propicia esa enemistad que tienen en sus pensamientos. Ahora, hermano, ¿sabe que no solamente se puede ser enemigo de Dios en la mente, sino que podemos también ser enemigo de los hermanos en la mente? Porque generamos una serie de razonamientos en el cual nos constituimos a nosotros mismos como la única fuente formal y la única norma apropiada para juzgar el comportamiento de los demás. Y entonces nos colocamos a nosotros mismos en el lugar de Dios y pensamos que nosotros somos quien tiene que determinar si lo que hace el hermano es bueno o no lo es. En una ocasión, le digo, ocurrió lo siguiente: estaba yo en una iglesia y se armó un alboroto porque el hermano que iba a dirigir la alabanza traía un saco, sí, también a quién se le ocurre, ¿no? Pero traía un saco así como con brillitos, así, era un saco gris, pero se veía así como con algunas como lentejuelas, algo así. Entonces, pues tú lo veías a él y veías una foto de Juan Gabriel y era lo mismo, ¿no? Y hubo un hermano que en ese momento se levantó y dijo: no puede alguien con una ropa así pararse en el frente y que eso es imitar lo que hace el mundo. Y el hermano lo escuchó y le dijo: bueno, hermano, mire, le cuento por qué razón traigo este saco con el que yo mismo me siento pues un tanto avergonzado. Resulta que venía en el transporte y una señora traía a su bebé. Resulta que el bebé pues como que no le cayó bien la lechita y me vomitó encima, hermano. Entonces me ensució todo y la única ropa limpia que tenía era este saco. Entonces por esa razón me lo puse y por eso estoy aquí. Porque ni modo que pase en playera, hermano, a dirigir la alabanza. Y en ese momento el hermano se quedó así como diciendo: o sea, ya la regué por esta vida y la vida eterna, ¿no? O sea, ya me metí las 4, pero bonito. Y sabe que somos expertos en hacernos enemigos de las personas en la mente. Por cosas que no sabemos, por cosas que no nos competen y también pues por cuestiones que no constituyen en sí mismo algo pecaminoso. La razón por la que el evangelio es una locura a los que se pierden, en primer lugar, es por el sistema que gobierna su vida. Tiene usted que entender, hermano, no espere un comportamiento piadoso de aquellos que no tienen nada de piedad en ellos, que es la persona de Dios en sus vidas. En segundo lugar, y vamos a considerar lo que le decía hace un ratito, la segunda razón por la cual el evangelio es una locura a los que se pierden es porque el evangelio les resulta ofensivo. Y la Biblia de las Américas traduce este versículo de 1 de Corintios 1:18 de la siguiente manera. Dice: porque la palabra de la cruz es necedad. En nuestra versión dice es locura. Aquí dice es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y allí hace una diferencia.
Los que se pierden, dice que ellos consideran que es una necedad, es algo más que innecesario, algo que no contribuye en nada. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: el mensaje de la cruz es una ridiculez, o sea, ya lo hace mucho más punzante la traducción. Es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Y ahí menciona dos caminos. Dice los que van camino a la destrucción. Es decir, aquellos que consideran que están inmersos, que están, como decíamos, están cegados, están muertos y que son enemigos en su mente, lo único que pueden decir acerca del Evangelio que es, pues, que es ridículo. Y no nada más que es ridículo que por medio de Cristo hay salvación. Como yo les decía, es ridículo pensar para muchos de ellos que en un libro puede estar contenida la palabra de Dios, cuando ellos dicen, pues eso se lo dictó alguien a otro cuate y se le ocurrió decir para tener altas ventas que pues Dios lo inspiró. Es ridículo para muchos de ellos considerar que Cristo nació de una forma virginal. Para muchos es ridículo considerar que tengo que amar a mis enemigos. Es ridículo para muchas personas decir que tengo que perdonar al que me ha ofendido. También es ridículo para muchos considerar que la obediencia a los principios de la palabra de Dios trasciende por encima de cualquier otra cosa. Evidentemente sí, y humanamente hablando sí, es una ridiculez considerar que la palabra de Dios es mayor a mis razonamientos. Sin embargo, como lo vamos a ver ahorita más adelante, la palabra de Dios es tan ofensiva, tan molesta a las personas porque les condena y les exhibe en la condición real en la cual ellos se encuentran. Dice allí, porque el Evangelio les resulta ofensivo. ¿Y cuáles son las razones por qué les resulta ofensivo? En primer lugar, porque los acusa. Si la palabra de Dios, el Evangelio, fuera un producto humano, si la salvación fuera por medio de méritos que alguno de nosotros pudiese generar o que pudiese obtener por sus propios medios, evidentemente el Evangelio hablaría bien del hombre. Pero si usted se da cuenta, ahí dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ese versículo en realidad es la conclusión de todo un argumento que Pablo viene presentando ahí en el libro de Romanos, en donde finalmente explica que la condenación del hombre es una muestra de la condición tan mala o tan en la cual no tiene otro medio de salvación. Dice ahí en el versículo 21, dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y sabe, en primer lugar el Evangelio, los principios de la palabra de Dios acusan, exhiben al hombre. Les exhiben en sus razonamientos totalmente parciales, totalmente alejados de la verdad. En segundo lugar, porque los condenan. Dice también en el libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y allí habla con respecto a que es el justo pago o lo que verdaderamente merece aquel que se opone a los principios de la palabra de Dios. Por eso es una locura. Por eso ellos consideran así como que, o sea, que la única forma en la cual yo me puedo librar de estarme quemando por toda la eternidad es creer en lo que tú me dices. Por esa razón es algo que resulta ofensivo, que es algo molesto. Pero ¿por qué razón es algo que condena? Y quisiera llamar su atención a algo que dice ahí el apóstol Juan, en el libro de Juan, capítulo 3, no podría ser Apocalipsis. Bien bajado ese balón, Apocalipsis, ahora Apocalipsis ya. Juan capítulo 3, dice el versículo 19, y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y aquí el apóstol hace una definición de qué significa estar condenado. Dice que la condenación consiste en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No dice la condenación consiste en que toda la humanidad a una sola voz blasfemaron el nombre de Dios. No consiste en que toda la humanidad se pusieron todos de acuerdo para cometer el mismo pecado al mismo tiempo y por esa razón todos son condenados. Dice que amaron más las tinieblas que la luz. Y creo que esto ya se lo había contado a usted en algún momento, pero una vez mirando ahí un documental de cómo las personas cazan a los changuitos ahí en África, entendí esto. En un árbol hacen algo así como una ranura, como de este tamaño, de tal manera que entre la mano del changuito abierta. Y adentro colocan, así tratan de hacerlo un poco más profundo al fondo, y adentro colocan, a los changuitos les gusta la sal, o les gustan las cosas saladas, entonces colocan ahí algo que les resulta agradable, pero lo hacen, ellos supuestamente, esto es toda una farsa, porque ellos supuestamente se están escondiendo de los changos para que no los vean, cuando en realidad saben que están ahí arriba mirándolos. Entonces ellos lo esconden ahí arriba, y entonces llega el changuito, mete la mano y agarra lo que tanto desea. Pero en el momento de querer sacar la mano, pues ya no pasa por la abertura que hicieron, ¿no? Entonces el chango comienza ahí a jalonearse, y cualquier parecido con los movimientos que estoy haciendo es mera coincidencia, así, y empieza ya a jalonearse, a jalonearse, y a jalonearse, y se lastima allí el brazo del chango, y en eso llega la persona que el cazador, y no llega corriendo, llega así, pues, como si fuera paseando por el parque, con un palo, ¡pum!, le da en la cabeza, y el changuito prefiere morir agarrado de eso que tanto quiere, en lugar de soltarlo y poder salvarse y huir. Dice, esta es la condenación, que los hombres amaron más. ¿Usted piensa que el chango odiaba su vida y ese día se despertó deprimido y decía, ya no quiero vivir y péguenme un palazo en la cabeza? No, seguramente amaba su vida, le gustaba vivir al animalito, pero él amó más lo que estaba allá dentro de esa abertura, de tal manera que ingresa su mano y lo toma y se aferra a ello con tanto amor que dice, no me importa que me esté haciendo mal, no me importa que me esté alejando del Señor, no me importa que me conduzca a la condenación, prefiero morir agarrado de esto en lugar de soltarlo y librarme de ello. Y lo siguiente lo digo con mucho respeto, pero también apegado a lo que presenta la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? Muchas veces somos como los changuitos. Hablando de creyentes aún. Porque el evangelio no es nada más algo para ser creído por aquellos que no conocen de Dios, sino es algo que continuamente necesitamos seguir creyendo. Sabemos que algo nos va a dañar. Sabemos que algo es desaprobado por Dios y está colocado allí en la rendijita. Y metemos la mano y decimos, es que finalmente tengo lo que tanto tiempo estuve buscando. Y comenzamos ahí a jalonearnos diciendo, es que Dios, el equivocado eres tú tienes que cambiar de opinión, tienes que ser menos severo conmigo, tienes que dejar de ser ahí tan drástico con tus juicios, tienes que considerar que bueno, esto es lo que me hace feliz a mí, cuando en realidad, ¿quién le dijo, hermano, que la finalidad única del hombre es ser feliz? La única felicidad bíblica aprobada por Dios es andar en obediencia a sus principios. Y es verdad, a lo mejor el changuito podrá decir, esto es comida fácil, porque lo puedo agarrar, lo saco, me lo como y adiós. Lo demás lo tengo que ir a buscar, me tengo que estar protegiendo ahí de otros depredadores. Y esto sencillamente es meter la mano, que tanto es tantito, meto la mano, lo agarro y me voy. Y él no sabe que allí habría de terminar su vida. Y hermano, usted tiene con respecto al evangelio, a seguirlo creyendo, tiene dos opciones.
La primera es reconocer que situaciones en su vida le están conduciendo a encontrarse por voluntad propia lejos del Señor, o soltar eso que tanto amó en su momento, o a lo mejor que sigue amando, a lo mejor que sigue prendado a ello y que usted sigue diciendo, es que no lo puedo dejar ir, no puedo dejar este pecado. Pongamos las cosas en el plano necesario. No es no puedo, es no quiero. Porque no hay pecado imposible de abandonar. Porque si hubiese situaciones destructivas, pecaminosas en nuestra vida que no fuesen posibles de vencer, la palabra de Dios tendría que especificarlo de ese modo. Dice el libro de Colosenses que cuando Cristo estaba muriendo ahí en la cruz, Cristo nos perdonó todos los pecados, los pasados, los presentes y aún aquellos que todavía no cometíamos, Cristo ya los perdonó. De tal manera, hermano, que si usted ahorita está batallando con algún determinado pecado en su vida, con alguna situación que usted sabe que no tiene que consentir, que no tiene que permitir todavía en su vida, esto es como si a usted le notificaran que tiene cáncer. Y usted tiene de dos. Le dicen, si te atiendes ahorita, todavía hay oportunidad de que puedas salvar tu vida. Y usted comienza a acariciar su tumor ahí diciendo, pues es que es parte de mí, y así como las embarazadas su panza, ¿no? Y ellas comienzan ahí a decir, es que llevo tanto tiempo pegado a él, y pues ya me acostumbré a vivir con él, sí tengo que caminar medio chueco porque pues me duele, sí está mermando mi salud, sí me va a matar, pero prefiero atenderlo después. ¿Sabe, hermano? Después va a seguir teniendo a su disposición la gracia, la misericordia, el amor de Dios, pero ¿sabe qué es lo que nunca va a recuperar por persistir en una situación así? El tiempo. Nunca. Eso sí, no lo va a poder recuperar. Y usted puede verlo, por ejemplo, en personas en la palabra de Dios. Sí, el Señor Jesucristo restauró a Pedro, pero en ningún evangelio se borró el hecho de que él negó al Señor Jesucristo. Sí, usted puede volver al Señor en el futuro y quiera Dios que por su gracia y su misericordia usted se pueda acercar en el futuro al Señor, pero el día de volver al Señor es hoy, porque usted no puede disponer del tiempo que todavía no tiene en sus manos. Por esa razón, porque el Evangelio condena al hombre, porque lo señala, porque coloca sobre él una responsabilidad. ¿A poco no se ha dado cuenta? El sistema de vida, el mundo en el cual vivimos, apunta a que alguien más se haga cargo de mis decisiones. Que alguien más sea el culpable de lo que pasó, menos yo. Si soy rebelde a esta edad, es que tú tienes que considerar que pues mi mamá, su familia, tienen unos genes muy pesados. Entonces, no, pues tú no conoces a mis tíos. No, pues yo estoy guapo a comparación de la condición en la que ellos están. Y es que, hermanos, si usted se sigue comparando con el pecado de alguien más, evidentemente va a salir favorecido. Pero usted tiene que compararse con lo que la palabra de Dios presenta. Y ahí dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y dice ahí Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí en el versículo del capítulo 3 dice, no hay diferencia. Y ahí habló de los judíos, habló de aquellos que no conocen a Dios, habló de aquellas personas que tienen un comportamiento muy moral. Y ahí a final de cuentas Pablo dice, no hay diferencia. Puede ser judío, puede ser gentil, puede ser alguien que tiene toda una vida llena de pecado. Aquí la cuestión es que son lo mismo. Y en último lugar dice, porque no habla bien de ellos. Fíjese lo que dice el libro de Tito, capítulo 3, con respecto al hombre. Dice de la siguiente manera, porque nosotros también éramos en otro tiempo
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la forma en la cual el hombre es presentado en el Evangelio. Usted nunca va a encontrar una descripción favorable del hombre sin Cristo. Siempre van a aparecer palabras como enemigos de Dios, hacedor de maldad, como todo lo que dice aquí, rebelde, extraviado. En el libro de Romanos capítulo 1 aparece una lista inmensa de pecados, de tal manera que no hay descripción favorable del hombre. Por esa razón les parece una locura, porque ellos van a decir, ¿cómo voy a colocar mi fe en algo que de basura no me baja? ¿Cómo voy a colocar mi fe en algo que de aborrecible, de lleno de maldad? No puedo pasar ese nivel. Y evidentemente esto atenta contra el orgullo humano. Evidentemente nosotros queremos ser el héroe de la película. Queremos que todos hablen bien de nosotros, queremos ser abrazados, amados y besados por todos, diciendo, sí, ¿qué sería de nuestra vida si no estuvieras aquí con nosotros? Esa es la ideología humana de hoy día. Por esa razón, lamentablemente hay muchas iglesias que hoy día presentan el Evangelio como algo que presentan a un Dios desesperado en el cielo, diciendo, es que ¿qué voy a hacer si ellos se pierden? ¿Sabe cuál es la respuesta? Nada. Dios sigue siendo Dios. La responsabilidad de acercarse a Dios es del hombre, porque Dios ya hizo todo lo suficiente. Y la tercera razón, dice, ¿por qué el Evangelio es una locura a los que se pierden? Dice, porque el Evangelio confirma su destino. Es una locura, pero desde el primer versículo que leímos dice, porque la palabra de la cruz es locura, pero dice allí, a los que se pierden. Entonces ahí decíamos al principio, está mal que nos llamen locos, y decíamos, pues depende de quién lo diga. Y dice aquí, la perdición es la justa retribución por rechazar el Evangelio. No lo vamos a leer para no ocupar más tiempo, pero en 2 de Tesalonicenses 1 del 6 al 10 habla de que es justo pagar con tribulación a los que atribulan, a los que han causado daño al Evangelio. Y ahí menciona, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no obedecieron al Evangelio. Dice los cuales sufrirán pena de eterna exclusión, dice, apartados de la gloria de su poder. Y en segundo lugar dice, en la dureza del corazón, falto de arrepentimiento. Por esa razón el Evangelio y los principios de la palabra de Dios son una ridiculez. Si usted ha desperdiciado su tiempo, y lo digo de esta manera, viendo Los Simpson, se habrá dado cuenta que el objeto de burla, ¿quién es? El señor Flanders, ¿no? ¿Y el señor Flanders qué es? Es cristiano. No se burlan de Abu, que es un musulmán. No se burlan o ponen como mofa ahí a un borracho que siempre le están ocurriendo, todos le pegan, todos lo atropellan, a este señor. Pero específicamente con el señor Flanders, él es el objeto predilecto de burla. Sus hijos son presentados como unos tontos a los que Bart y sus hermanos les hacen cualquier cantidad de barrabasadas y ellos se tienen que aguantar. El señor Flanders siempre está pintando allí su cerca y Homero sencillamente todo el tiempo está aprovechándose de él. El cristianismo hoy día es visto como una fuente de burla, como algo risible, algo que tú dices, ¿eres cristiano? No, pues me parecías inteligente, ¿no? O sea, ¿eres cristiano? No, yo pensé que te producía un poquito más, la cabeza. O sea, ¿eres cristiano? Sí, híjole, le hubieran dicho a tu mamá que tomara ácido fólico en el embarazo, ¿no? O sea, es una forma de insultar. Pero piensa en esto, hermano. Si usted, y paso a la siguiente diapositiva, ¿no? Dice allí, ¿eres amado y aceptado por el mundo aún siendo creyente? Si la respuesta es sí, quiere decir que usted no está viviendo el Evangelio. Quiere decir que usted está viviendo de una manera tan cómoda
que sí quiere creer en el Evangelio, pero mientras esto no signifique establecer un compromiso público con la persona de Dios. A todos nos gusta venir a la iglesia, o por lo menos no nos queda de otra, y por eso estamos aquí, ¿no? Pero pocos, y muy pocos, de manera libre, deciden establecer un compromiso con la persona de Dios a pesar de las consecuencias. Dice el libro de 1 de Timoteo, y sabemos que los que quieran vivir piadosamente, sabemos que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Si usted no está recibiendo oposición del mundo en el cual usted se encuentra por causa del Evangelio, esto quiere decir dos cosas. O el reino milenial ya está establecido en nuestro mundo de tal manera que todos honran a Cristo, o usted ha decidido diluir el Evangelio de tal manera que sea amado y apreciado por todos. El Evangelio evidentemente tiene que producir repulsión del mundo en el cual nos encontramos. A nadie le gusta ser el que le cae mal a todos. Todos queremos ser el de aquel que se acuerdan bien en las fotos de la escuela. Queremos ser el que sale siempre ahí rodeado de amigos. Pero si al Señor Jesucristo lo trataron así, hermano, usted no espere un destino diferente. Esa es la razón por la que el Evangelio es una locura a los que se pierden. Y evidentemente, si usted, como decía allí en el libro de 1 de Corintios, dice, ¿por qué es una locura a los que se pierden? Porque Dios mismo dijo, destruiré la sabiduría de los sabios. Si usted está siendo apreciado y amado por el mundo y no está produciendo esa sed, esa molestia por la luz que viene y exhibe la pecaminosidad del mundo, evidentemente usted está viviendo o usted creyó en cualquier otra cosa menos en el Evangelio. El Señor Jesucristo, cuando las personas se acercaron a Él les dijo en primer lugar, dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y qué es lo que produce la sal en nuestra vida? Sed. Produce que queramos saciar esa necesidad. Si su vida no está produciendo que las personas quieran buscar o busquen la respuesta a por qué usted, a pesar de vivir en una casa de interés social de 2x2 casi, y que ganando el salario mínimo y teniendo enfermo a uno de sus hijos, siga teniendo paz y satisfacción en la vida, si eso usted no está produciendo en las otras personas, hermano, como dice ahí en el libro de Mateo, la sal se ha hecho insípida y hay que echarla afuera para que sea hollada por los hombres. Si usted no está causando esa molestia, porque también dice el Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo, dice, y una luz no se pone debajo de la cama, sino que se pone en un lugar para que alumbre a todos. Pero ¿cuál es la actitud de nuestros ojos cuando estando en oscuridad prendemos la luz? Nunca es así como que, ¡ah, qué padre! Hacemos unas caras ahí cuando prenden la luz. O acuérdese cada mañana. ¿A poco no? Si usted se levanta primero que su esposo, hermana, le tiene que avisar, voy a prender la luz. Porque lo primero que hace cuando prende la luz, el almohadazo ahí encima de la cara, prefieres respirar mal en lugar de que te esté molestando, ¿no? La actitud de los ojos es cerrarse, externan la molestia. Ese es el objetivo del Evangelio, que moleste, que incomode. Y usted va a decir, pero ¿cómo vamos a molestar a la gente? Hermano, las personas llevan ofendiendo a Dios toda su vida. Si les molesta el mensaje de la palabra de Dios, si les molestan los principios del Evangelio, que les moleste. Ellos han ofendido a Dios toda su vida y están tan tranquilos como siempre. No somos llamados a caerle bien a la gente, somos llamados a ser fieles a lo que diga la palabra de Dios. Y si esto implica que nos quedemos, el hermano Luis, su esposa, mi esposa y yo, nada más en la iglesia, que así sea. Porque de ninguna manera el mensaje de la palabra de Dios va a ser diluido con tal de que usted esté a gusto. De ninguna manera el mensaje del Evangelio lo vamos a presentar agradable, no le vamos a hacer como a los niños que le vamos a untar chocolate para que le caiga bien. El Evangelio se tiene que presentar y los principios de la palabra de Dios se tienen que presentar
tal cual son. Y si no le gustan, hermano, usted tiene de dos. Cuando llegue al cielo, le reclama al Señor. Pero hoy día usted tiene que pararse y decir, basta ya de querer ser amado por el mundo. Porque considere que todo lo que el mundo ama es aborrecido por Dios. El mundo ama el pecado y Dios aborrece el pecado. Por esa razón, quiera Dios, como decíamos al principio, ¿es malo que nos consideren locos? Depende de quién lo diga. Quiera Dios que cuando lo vean salir de su casa le digan, ahí va el loco. Prefiero que digan eso a que seamos amigos del mundo y que no constituyamos ninguna diferencia en él. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, por la forma en la que tú nos enseñas, y ayúdanos, Señor, a amar tu gloria por encima de todas las cosas, aún por encima de nuestro bienestar. Ayúdanos, Señor, a vivir de una forma que te honre y te glorifique a ti, y permítenos poder honrarte por medio de creer constantemente en lo que el Evangelio exige de nuestra vida. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.